Bueno, se dieron cuenta que a los que pudieron ver las semanas anteriores en julio, vino un equipo de Estados Unidos. Parte del grupo de Estados Unidos fuimos a pintar el colegio que está en la calle 3 de febrero, que es la Media 6, Colegio Municipal Media 6. Y en esos momentos que estábamos pintando un aula, una de las mujeres que estaban ahí, estaba con su esposo, me pregunta, y Abraham, ¿a qué te dedicas? Y yo estaba pintando la pared, y le dije, yo soy uno de los pastores de la iglesia. Y ella me dice como asombrada, perdón, y me hace como una especie así como muy de respeto. No sé si por la edad o porque ella no pensó que yo me dedicaba a eso, pero resulta que después la conversación siguió con su esposo y yo estaba hablando con este hombre y él me empieza a contar de su iglesia. Y ahí fue cuando en mí, y acá yo traigo esto como para abrir mi corazón y ser lo más sincero con ustedes, ahí es donde a mí me jugó un poco el ego. Porque empezó este hombre a hablar y hablar de su pastor en Estados Unidos. Y me empezó a hablar de que este hombre había viajado de Costa Rica a Estados Unidos, había plantado una iglesia en Estados Unidos. Y él me dice, y cierra la conversación, este era un verdadero hombre de Dios. Y ahí, por eso yo digo, el orgullo dentro de mí, y esto a veces está en nosotros, esto del hombre de Dios. No sé si ustedes alguna vez han dicho o han escuchado a alguien que dice, este tiene una gracia especial. ¿Alguien lo ha dicho? ¿Alguien lo ha escuchado? Entonces esto me hace ruido. ¿Qué hay del resto? Es como cuando uno va a la carnicería y le pide, dame picada, ¿especial o común? ¿O no? Entonces, la gracia especial, ¿hay una gracia común? Entonces yo traigo acá una pregunta, yo la traje. ¿Hay diferencias entre un hombre o una mujer de Dios y un hombre común o una mujer común como nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Esa persona quizás tiene más devoción o más que el resto, como que... Está bueno. Es interesante que lo podamos conversar. Es una persona que tiene más devoción, dice Guille. Los que están acá mirando en la transmisión por ahí no escuchan. Está como más consagrada. Ok. Ok. Y Laura dijo algo ahí, ¿no? La gracia es igual para todos. ¿Y por qué nosotros los humanos hacemos diferencias entre quién es mujer de Dios, hombre de Dios, y el resto qué? Entonces, esto me hizo pensar, esto es mi orgullo, ¿no? Dije, ustedes cuando hablan de los pastores, y es un pastor común. Es común y corriente. ¿Alguien me está entendiendo lo que voy al punto? Pero es algo evangélico, cristiano, que está en nuestro hablamiento, como dice ahí un hombre allá en Chile, en nuestro hablamiento, nuestra habla cristiana, lo entendemos nosotros. Y pasa que tiene una gracia especial. Y inmediatamente lo que dice Laura es inválido, porque ella está diciendo que la gracia de Dios es la misma para todos. No es que hay uno en una escala más que la otra. Elías fue un hombre emblemático. Elías fue un hombre referente no solamente para su pueblo, sino en la historia de la Biblia. Y nosotros, la semana pasada, Emiel y Agus lo hicieron, pero mejor que yo, hablaron del capítulo 17 de Primera de Reyes. Y saben que el capítulo 17, en la historia de Elías, son los eventos privados. ¿Alguien se dio cuenta de eso? Elías va a confrontar ¿a quién? A Acab. Eso pasa en una conversación íntima, privada entre el rey
y Elías. Luego, Elías comunica la promesa de Dios que no va a faltar harina ¿a quién? A una viuda, pero se lo dice en la casa de la viuda. Vamos a la siguiente. En el capítulo 17 vemos que resucita al hijo de la viuda y luego esto lo muestra como su rol profético, un hombre de Dios, porque la mujer en el verso 24 dice, 17:24, dice, entonces la mujer dijo, ahora sé que eres, ¿qué? Un hombre de Dios. Y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Capítulo 17, capítulo 18, vienen los eventos públicos. Ya no es una cuestión de casa o una conversación íntima con el rey. Ahora es convocada todo el pueblo, toda la asamblea, y todos estaban ahí para ver qué sucedía con ese animal. Entonces Elías aquí iba a orar para que caiga fuego del cielo. Va a confrontar al rey, va a mandar a matar a los profetas de Baal. No quiero desarrollar mucho este punto porque quizás en los próximos domingos alguien lo va a desarrollar, pero el capítulo 18 muestra en estos eventos donde todos se dan cuenta de que Dios responde a la oración ¿de quién? De Elías. Capítulo en el Nuevo Testamento. Elías en el Nuevo Testamento, Jesús lo conecta con el Juan el Bautista, o los que estaban aquí, los que estaban ahí en el tiempo del Nuevo Testamento, le dicen, ¿será que es Elías? ¿Será que es un profeta como Elías? Entonces hay una referencia de Elías en el Nuevo Testamento, y luego Elías se transfigura en el monte, ¿con quién? Moisés, Jesús y Elías. Aparecen en esa escena, en ese momento, estos tres hombres referentes. Entonces, luego llegamos a nuestro lema del mes. Fíjense toda esta obra de Elías. Y dice Santiago 5:17. Elías era un hombre con debilidades como las que como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Vamos al verso 18. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Fíjense, si nosotros leemos la segunda parte del verso 17 y el 18, vemos a un gran hombre de Dios que ora y Dios contesta. Ora para que llueva y vuelve la lluvia. Pero la primera parte del verso 17, yo lo traje en otras versiones. Fíjense en la NTV. Dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. En la Reina Valera del 1960 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y la palabra de Dios para todos dice, Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros. En esta mañana, más que un título, me gustaría que ustedes se puedan llevar una idea en su corazón. Y la idea es la siguiente. Detrás de la grandeza se esconden grandes debilidades. Detrás de la grandeza se esconden grandes debilidades. ¿Saben que este es un sermón que si yo como pastor, a mí no me conviene predicarlo? Sinceramente. Y ahora ustedes se van a dar cuenta por qué. ¿Por qué? Luego del momento cúspide del profeta Elías, capítulo 17, capítulo 18, comienza el capítulo 19 y parece que esta escena de Netflix da un giro de 180 grados. Fíjense, verso 1 de Primera de Reyes 19, Acab le contó a su esposa Jezabel, esta mujer bendita que aparece en todos lados,
le dan mucha importancia, pero aparece acá nomás, dice, todo lo que Elías le había hecho, fíjense, y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Este Elías. Verso 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Esta mujer es una mujer argentina, empoderada. Ahora empiezan a llover los corta uñas, empiezan a tirar de todo. Verso 3, fíjense, el profeta, el hombre de Dios. Y verso 3, y Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Verso 4, y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Este hombre de Dios, ¿dónde quedó Elías? ¿Dónde está Elías? Fíjense que vemos una parte de la vida de Elías como ese profeta de Dios, ese hombre que había matado a los profetas. Es que es esa voz que se levanta, es una voz que representa a un pueblo. Vemos a Elías en los capítulos anteriores, un individuo poderoso, firme, confrontativo, valiente. Es un hombre que habla y parece que está como sincronizado con Dios. Y comienza el capítulo 19. Fíjense, todo ese poder, toda esa grandeza en el capítulo 19, ¿qué pasa? Desaparece. Y yo puse acá los detalles de estos versículos. Elías, es lo que nos dice el capítulo 19, mató a filo de espada a los profetas de Baal. Fíjense, ni siquiera viene Jezabel a decirle, simplemente es un recado de que lo quieren matar. Como consecuencia, Elías se asusta, y no solamente es que se asusta, sino que raja, huye. Prefirió estar en soledad. Dice, quédate acá al criado, quiero ir solo. La número 5, ¿tiene ganas de qué? Está hartado, está cansado. Y le pide a Dios que le quite la vida. Y fíjense, el detalle número 8 se compara con quiénes. Él dice, mírame a mí, yo no soy mejor que todos los que están detrás mío. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Saben que la Biblia nos va a revelar todo de una persona. La Biblia no es una foto, no es una selfie. Porque uno ve en las redes sociales solamente una foto. Pero uno se saca una foto y antes de esa foto hubo una discusión que me quiero poner esto, que me quiero... No sabemos lo que pasa detrás de una foto. Pero la Biblia, todo lo contrario, nos revela todo de una persona. Nos muestra lo mejor, pero también muestra ¿qué? Lo peor. Muestra a Elías la escena más brillante, el poder de Elías en magnitud, pero también nos muestra a Elías asustadizo, huyendo. Se va a encargar la Biblia de exponer los más grandes logros, pero también los momentos más críticos, más oscuros. La Biblia no quiere ocultarnos las imperfecciones. Al contrario, las realza, las eleva. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia nos muestra todo?
¿Por qué la Biblia nos muestra todo de una persona? ¿Para no idealizarlos? ¿Dios acepta a todos? Para que también nosotros entramos en esa categoría, para identificarnos. Elías es un hombre complejo y nos muestra la complejidad del ser humano. ¿Acaso uno no es complejo? ¿O soy el único? Muestra la complejidad del ser humano. De un momento a otro pasa a estar conectado con Dios y de otro momento empieza a decirle a Dios, o sea, al mismo Dios que le clama que resucita al hijo de la viuda, al mismo Dios le dice, mátame. Quítame la vida. Nos recuerda lo falibles que somos, lo frágiles que somos, que vamos a cometer errores. Y saben que fallar no es un motivo para alejarnos de Dios. Al contrario, equivocarnos tiene que acercarnos más a Dios. Porque podemos pensar, ¿cómo puedo hacer esto con lo que me falta? Como esa consagración de este hombre de Estados Unidos, este pastor, hombre de Dios, y yo, un hombre común acá en Argentina. ¿Quién soy yo para orar? Cuanto más nos damos cuenta que somos falibles, más necesitamos de Dios. Es más donde tenemos que estar más cerca de Dios. Y por otro lado, otra enseñanza, Juan Calvino dijo, el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Esto lo dijo un hombre, un reformador del siglo, ¿qué? ¿Siglo VI? El año 1600 después de Cristo. El corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Y ¿saben qué? Como decía Nata, tenemos la tendencia a idealizar. Tenemos la tendencia de poner en grandeza nuestros referentes. Y Moisés se demoraba, un referente para el pueblo se demoraba en el monte, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y el pueblo hinchándole a Aarón, dale Aarón, ¿qué pasa con Moisés? Y no sé, ¿y qué hizo Aarón? Y bueno, se dio, vamos a armar una estatua, vamos a armar un becerro porque Moisés se nos demora, nuestro referente se demora, tenemos que tener a alguien que nos guíe, que alguien a quien adorar. Y ellos empezaron a hacer un becerro y una estatua de oro. Porque el corazón humano fabrica ídolos. Parece que veníamos viendo a Elías como ese hombre de Dios y el capítulo 19 es otro Elías. Iglesia, esta mañana necesitamos darnos cuenta de si estamos idealizando, si estamos engrandeciendo a las personas. ¿Se imagina? Dijéramos, estas semanas que no está el pastor Rocco no me congrego, porque solamente me gusta escucharlo a él. O lo mismo conmigo. Ah, no, el domingo pasado predicó Emiel Agus, no voy porque no va a estar Abraham. ¿Se imaginan? En algunos casos corremos el riesgo de estar idolatrando a las personas. Y esta es la autocrítica que nosotros tenemos que hacernos porque, los evangélicos en las redes sociales le dan con todo a quienes. A los católicos. Que la estatua, que la María, que el santo, que aquí, que allá. Y nosotros tenemos idealizados a los predicadores, a las bandas, a los escritores, a los pastores. Los tenemos allá arriba. Los idolatramos. Ah, si este no está en el evento, no voy. ¿Qué es eso?
no solo son las estatuas, sino también los ídolos que hemos fabricado en el corazón. Por eso es importante cuidarnos de no estar idealizando. ¿Saben que esto me pasa cuando leo la Biblia? Hay una distancia tan grande entre lo que leo acá y con lo que pasa en mi vida real. Y yo digo, ¿qué pasa conmigo? ¿Me falta más, no sé, devoción? ¿Cómo puede ser que Elías ore para que no llueva y suceda? ¿Cómo puede ser que Elías ora por un muerto y se resucita? Yo las veces que fui al hospital, no me inviten a orar por las personas del hospital porque se me terminan muriendo. Entonces yo digo, ¿qué pasa con mi realidad? Entonces a veces digo, esto es un flash. Ese es Jesús. Yo no puedo hacer eso. Hay una distancia y a veces terminamos cerrando la Biblia diciendo, no, ya está, me frustro. Pero saben que cuando leo Santiago capítulo 5, verso 17, ¿saben lo que encuentro? Se me infla el pecho. Porque dice, no sé si está en la pantalla. No está, ¿no? 5:17 dice, Elías era un hombre con debilidades. Era un ser humano. Era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y ahí es donde yo descanso. Y yo digo, qué bueno que Elías, siendo el hombre que fue, es un hombre como yo. Una mujer como yo. Y saben que en el contexto donde Santiago lo escribe, él viene hablando de la oración. Y nos invita a lo siguiente. Ahí está. Si Elías, siendo débil como nosotros, y oró para que no llueva, y Dios respondió, ¿acaso no estamos en la misma condición? ¿Acaso no somos seres humanos? ¿No es que hay hombres y mujeres de Dios en un escalón espiritual más alto? Ante Dios, desde la mirada de Dios, estamos todos en la misma condición. Porque al final del día, todos somos ¿qué? Seres humanos. Ya nos mataste, Maca. Somos pecadores. Estamos condenados. Saben que estas semanas yo he estado con el corazón raro. En julio me enteré de unos de esos predicadores que yo era mi ídolo. Esos predicadores que uno dice, ese yo quiero ser. Yo quiero tener el modelo de iglesia que él tiene. Y me enteré lo peor de él. Su caída fatal. No se ha divulgado todavía. Pero lo que voy es eso. Y este sermón lo hablo desde ahí. Desde ese sentimiento que he estado viviendo, porque es como si, no sé, ¿han escuchado la frase se me cayó del pedestal? Pero este es un recordatorio. Vamos a la conclusión. Detrás de la grandeza se esconden grandes debilidades. Nos sentimos defraudados, desilusionados. Por muy grande que fue el ministerio de Elías y de tantos hombres y mujeres que conocemos que han marcado la historia y que han marcado nuestras vidas, no se nos olvide que son humanos. Y uno a veces sí lo termina siempre en teoría, pero después en la práctica, en la vivencia, uno se da cuenta que ha idealizado, que ha idolatrado, que ha puesto en grandeza
olvidando que es un ser humano. Saben que así como nos encandilamos con alguien, así como nos encandila la grandeza, el poder o la obra que tienen, cualquier error o falla, ¿qué pasa? Nos termina escandalizando. ¿Y cómo puede ser? Y uno se rasga las vestiduras y dice, ¿cómo es ese hombre? Pero tan inteligente, ¿cómo puede ser? Pero ¿por qué? Nos han encandilado. Y nos olvidamos que son seres humanos. Reflexión personal. ¿Cuáles son esas personas que he idealizado? ¿Algún papá? ¿Alguna mamá? ¿Mi abuelo? No, es intocable. Pero el día que nos defraudan, el día en que nos desilusionan. Por eso este mensaje es para tener un momento para reflexionar y asegurarnos en el corazón de que esas personas idealizadas son humanas. Seres humanos como nosotros. Pero también Elías nos mostraba las debilidades. Por eso la segunda reflexión es, ¿qué debilidades necesito reconocer en mí? Esta debilidad de que salió de Elías, el cansancio, no sabemos, la depresión, la ansiedad, la preocupación, los pensamientos destructivos. ¿Cuáles son esas debilidades que necesito reconocer en mí? Porque ellas me van a llevar ¿a dónde? Reconocer mis debilidades me llevan a acercarme ¿a quién? Pablo lo entendió. Pablo dijo, me jacto, me glorío en mis debilidades. Pero le costó ¿qué? Reconocerlas y decirle a Dios, ¿hasta cuándo voy a estar sufriendo esto que tengo en mi cuerpo? Y ahí es donde Dios le dice, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mis debilidades. Levante la mano, ¿cuántos débiles hay aquí en este salón? Está bueno. Todos sabemos que somos débiles, pero nos cuesta reconocer cuáles son esas debilidades.